Aprobaron la ley contra la discriminación racial en primera discusión, ¿no? Por cierto que usted tiene los ojos verdes, ¿no? O más o menos. Casi, vale, casi. Sí, y si no se me van a ir poniendo. ¿Existe o no existe esa discriminación racial en Venezuela? Claro que sí existe. Existen distintas formas de discriminación, pero la discriminación racial, fíjate, aquí hay un tema bien importante, que es lo que se conoce como los círculos de exclusión. El que nace en un círculo de exclusión está casi predestinado a seguir reproduciendo el círculo de exclusión por razones culturales, por razones educativas, etcétera, en la sociedad capitalista. Eso es un mal de la sociedad capitalista. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por supuesto los esclavos y los hijos de los indígenas nacían en círculos de exclusión, porque los mantuanos, los blancos, eran los que tenían el control de toda la sociedad durante la colonia. Y eso se ha seguido repitiendo porque el capitalismo se autorreproduce. El sistema educativo está hecho para reproducir la sociedad a la cual pertenece ese sistema educativo. Y nuestro sistema educativo ha ido sirviendo para eso. Cuando hablo del sistema educativo, hablo incluso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un instrumento importantísimo para la educación. Educa o bien educa, pero es para la educación. Las vallas publicitarias, la televisión, el internet nos está educando. Ahora, hay quienes sostienen que esa bandera de la discriminación la levantan personas que están resentidas y tal, porque ya lo decía, no decía eso el diputado Caldera, pero sí ponía el ejemplo de Aristóbulo Istúriz, que ahora ocupa una alta posición y ha ocupado otras altas posiciones políticas, independientemente de su color de piel. Pero, ¿y es un resentido Aristóbulo? No, eso no lo está diciendo ni Caldera, ni yo, sino que recojo lo que uno escucha en la calle. Sí, el que levanta eso, claro, que si soy afrodescendiente, eso es un resentido. Por eso, pero lo menos que podemos decir de Aristóbulo es que es un resentido social. Aristóbulo es obviamente un hombre exitoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, miembro importante del Partido Socialista Unido de Venezuela, un hombre que todo el mundo quiere, en nuestra sociedad todo el mundo quiere. Aristóbulo es una referencia. De manera que, evidentemente, no es que Aristóbulo levante esa bandera por resentimiento. Aristóbulo la levanta porque él está consciente de lo que ha venido ocurriendo, como estamos conscientes los que estamos impulsando esa ley. Ahora, en términos objetivos, ¿es más difícil acceder a educación, otros servicios, digamos, a ascenso profesional, incluso al logro de un empleo, por razones de piel en Venezuela? Claro, hay sitios donde evidentemente, ayer lo demostraba Ear Herrera, donde evidentemente hay una discriminación, hay instrucciones, en particular en algunos medios de comunicación, hay instrucciones para que se hagan las cosas de cierta manera, atendiendo a patrones que son, en este caso, fundamentalmente de tipo, de características raciales, pero también lo hay religiosos, pero también lo hay de distinta naturaleza. Imagínate tú, que es una cosa que nos contaba el propio presidente Chávez, y lo comentaban los militares. En las academias militares, la religión oficial era la católica. Y había misa católica todos los domingos. Y todos los cadetes tenían que entrar, estoy hablando de antes del proyecto del Plan Simón Bolívar, antes de que, en la época en que el presidente Chávez era cadete. Todos los cadetes, no importa su religión, tenían que entrar a la católica, a la misa católica. Si no entrabas a la misa católica, te quedabas dando vueltas en el patio, dando carreras en el patio. Entonces que hay una discriminación religiosa también. No, y de distinta naturaleza, pero hay una cosa que decía el diputado Caldera, que es bien interesante, y que han tenido que reconocerlo. Hay que ver los avances que ha tenido nuestra revolución en materia de eliminar la discriminación negativa. Ahora, hay una discriminación que se reconoce en el mundo entero como discriminación positiva, que es la que tú tienes que hacer, la discriminación que a veces tú tienes que hacer entre tus hijos, para prestarle más atención al hijo que tiene más necesidades. Ahí entonces es una discriminación. Cuando tienes un hijo enfermo, por ejemplo, le prestas más atención a ese hijo enfermo que al hijo que está sano. La sociedad, los buenos gobernantes tienen que discriminar positivamente a sectores de la sociedad para facilitar su evolución, buscando el equilibrio. Ese fue el principio que se aplicó en Estados Unidos para ir superando el racismo, claro, ¿no? Obligando incluso una cuota de afrodescendientes en la nómina de la empresa. Y fíjate que hasta cierto punto hay que ver que la sociedad norteamericana, desde ese punto de vista, ha cambiado radicalmente desde la época de Martin Luther King, donde a los negros los linchaban, y estamos hablando de eso fue ayer. Ahora hay un presidente estadounidense que es obviamente negro, obviamente afrodescendiente, y ahora él puede bombardear otros países igual que lo hacen los blancos, ¿no? Claro, fíjate qué interesante esto. Porque el problema en el fondo es que, como lo decía ayer el diputado Figuera,
el problema es, tú tienes que vencer las discriminaciones que se producen en distintos sentidos, pero al final tú llegas a que hay una gran discriminación que está dada por la lucha de clases. Y eso lo planteaba el diputado Figuera ayer, un análisis muy correcto. Al final no es un problema de negros y blancos. El problema existe, pero existe como consecuencia de la pobreza, existe como consecuencia de la lucha de clases. Por eso que empezaba diciéndote que hay los círculos de exclusión. Los círculos de exclusión están representados en que los muchachos, esos muchachos que están en las cárceles, mayoritariamente en las cárceles, esos muchachos que aparecen avaliados, esos muchachos que caen en las manos de la droga, del AMPA, están mayoritariamente representados por los sectores afrodescendientes, vamos a llamarlo así, aunque no es correcta, yo no creo que sea correcta, estrictamente correcta la palabra. Yo soy afrodescendiente porque mis ancestros vienen de las Islas Canarias, y las Islas Canarias pertenecen al África. Sí, y los árabes también son. Y los árabes también, igualmente. Entonces, y ahí hay árabes hasta de ojos azules. Claro, no. hay unos que decimos que somos afro, euro, indio descendientes. Yo soy una cosa de esas. Pero entonces, fíjate, lo importante es que al final, y por eso hay que romper los círculos de pobreza, porque cuando tú rompes los círculos de pobreza, tú estás rompiendo todo lo que es la discriminación en función de, primero, incluso de las religiones. ¿Por qué? Porque hay religiones que se hicieron del poder históricamente hace 2000 años, y hay religiones que están surgiendo, han surgido mucho después. En Estados Unidos, por ejemplo, la religión predominante es cristiana, pero no es católica. Aunque los católicos tienen un nicho importante en esa sociedad desde el punto de vista del control de la sociedad. ¿Discrimina la revolución bolivariana a los catiris? Bueno, mira, hay quien dice que hay una discriminación a favor de un catire que se llama Rafael Ramírez. No, mira, si hay una cosa que ha demostrado el presidente Chávez,